Hola, bienvenidos de nuevo. Este es el segundo vídeo que os prometí, en el que, vamos a hablaros de la radiestesia, cómo utilizar el péndulo, ¿vale? Imagino que vosotros habréis leído, visto vídeos, que os habréis informado al respecto. Yo tampoco quiero alargar los vídeos haciéndolos tediosos con información de relleno. Ese no es mi propósito. A mí me gustan las cosas claras y concisas. ¿Qué es el péndulo? Pues el péndulo. El péndulo es un artefacto sencillo que, manteniéndolo en suspensión, capta los estímulos electromagnéticos de un emisor, ¿vale? Que nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso, recibe esos estímulos y puede darnos unas respuestas. Es muy sencillo. Hay mucha gente que duda a la hora de comprarse el péndulo y no tiene por qué. Puede elegir el que más le guste. El péndulo realmente no tiene mucha importancia, ¿vale? Los tenéis de todos los estilos y materiales, tanto los de metal, como el que tengo ahora en la mano, como de madera. Los tenéis también de minerales, ¿vale? E incluso vosotros mismos podéis hacerlo pues cogiendo pues un trocito de cristal y atando un hilito aquí, las típicas bolitas de cristal, igualmente, ¿veis? Incluso un tornillo, un anillo, un clavo, cualquier cosa. Yo recomiendo que tenga un poquito de peso, ¿vale? Los de madera, por ejemplo, pesan un poquito y es ya para un nivel un poquito más experto. Yo recomiendo pues alguno de mineral o de metal, ¿vale? Pero lo que quiero deciros es que no os atormentéis. El primero que os llene, el que os llame la atención, pues ese. Que veis que lo utilizáis y no hay una comunión entre los dos, pues nada, buscáis otro. Yo estuve utilizando durante mucho tiempo los de mineral, los de madera, y este es el último que adquirí hace unos meses y me va bastante bien. Bueno, ¿qué hay que hacer para empezar a trabajar con la radiestesia? Vamos a ver. ¿Qué hice yo? Al principio, uno tiene que encontrar unos códigos, poner unos códigos, por ejemplo, de sí y no, tal vez. Seguramente, como habréis leído por ahí, o visto, o lo que sea, hay gente que dice que si el péndulo hace círculos hacia el lado izquierdo, es que sí. Otros te dirán que no,
Y bueno, aquí la cuestión es que tú mismo encuentres la respuesta. Es decir, yo le pregunto, dame un sí, dame un sí, dame un sí. ¿Veis? Y gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Dame un no, dame un no, y gira en el sentido de las agujas del reloj. Si al principio te cuesta mucho conseguir estos movimientos, indúcelos tú en un principio. Es decir, dame un sí y lo mueves tú. En este caso ahora lo estoy moviendo yo, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Dame un sí, dame un sí. Llegará un momento en el que ya dejarás de moverlo tú. Y ahora dame un no y lo mueves tú en el sentido de las agujas del reloj. Ahora lo estoy moviendo yo. Dame un no, dame un no. Y así hasta que se mueva solo, sin que lo muevas tú. Esto es súper importante, lo que os voy a decir ahora. Para llegar a manejar el péndulo bien, es necesario muchísima práctica. Muchísima práctica. Mucha paciencia. Hay gente que, bueno, lo llevará ya de otras vidas, la práctica del péndulo, y le resultará desde el principio fácil, pero habrá otras personas que les resultará muy, muy difícil. Hay que tener mucha paciencia. Esto no es de un día ni un mes. Esto se puede tardar mucho tiempo hasta dar buenos resultados. Pero como os comento, hay gente que desde el principio tiene mucha facilidad y otras personas pues pueden tirarse meses, incluso más tiempo. Aquí la cuestión es tener mucha paciencia. Cuando empecé, si veis aquí esta tablita con letras del abecedario y números, cuando empecé yo no sabía que había una serie de tablas de radiestesia que podéis encontrar en internet muy fácilmente. Y bueno, lo que hacía era, con mi libreta, apuntarme aquellas cosas que yo quería que me respondiesen. Es decir, para hacérmelo más fácil, me apuntaba, por ejemplo, un sí o un no, porque al principio me resultaba un poquito más complicado el que girase para un lado o para otro. Y bueno, les preguntaba, ¿vivo en España? Sí. ¿Veis? Y el péndulo me indicaba sí. ¿Vivo en Francia? Ya directamente al no. Yo me acostumbré durante mucho tiempo a ponerme el sí y el no en un papel. Me resultaba más fácil, ¿vale? Luego sí que es cierto que para otras cuestiones
por ejemplo, para la sanación, hacía mis circunferencias y las dividía. Bueno, ahora me saldrán un poquito de aquella manera, pero las dividía en varias partes. Luego dibujaba un círculo en el centro, que es donde debe ir la puntita del péndulo, ¿eh? Y por ejemplo, si venía un cliente a mi consulta, oye, que tengo problemas con las comidas, no sé qué alimento, me sienta mal, por ejemplo, y bueno, pues ponía lácteos. Carnes, pescados, gaseosas, por ejemplo también legumbres, verduras, cereales, otros alimentos. Y bueno, esto es general, ¿vale? Luego ya puede uno ir, dependiendo de la contestación, pongo el péndulo aquí, ¿qué alimentos me sientan mal? Y bueno, legumbres. Me señalan legumbres, al menos a mí, es cierto. Pues nada, me hacía otro círculo y en ese círculo pues ponía garbanzos, habichuelas, etc. Y me indica exactamente aquella legumbre que me sienta mal. Con esto podemos hacer todo aquello que queramos. Todo aquello que queramos. Yo os recomiendo sacar las tablas de radiestesia que hay en internet y poquito a poquito vosotros vayáis practicando. Lo importante es practicar. Eso es súper importante. Yo aquí no me quiero extender más sobre el tema, porque tampoco tienen mayor explicación. Simplemente ten paciencia y practica. Coge tu péndulo, hazte en tus libretitas el sí y el no, este tipo de circunferencias, o con las tablas de internet que aparecen, pues tablas con alimentos, tablas con aceites esenciales, flores de Bach, días de la semana, colores, bueno, hay infinidad, ¿vale? Dependiendo para lo que tú lo quieras, ¿vale? Yo utilizo muchas porque principalmente utilizo la radiestesia para encontrar soluciones para sanar a mis pacientes, ¿vale? Eso sí, siempre con precaución y más al principio. No fiaros al 100% de las respuestas que os dé el péndulo. ¿Por qué? Porque al principio, hasta que uno no controla perfectamente el péndulo, tu mente puede modificar la respuesta y no ser realmente la correcta. ¿Vale? Normalmente este tipo de preguntas
¿quién las suele contestar? ¿Qué o quién mueve el péndulo? Bueno, aquí viene el tema controvertido. Personalmente, yo creo que hay dos opciones, o tres, si vamos más allá. Una, nuestro subconsciente, en donde hay una información que desconocemos y que viene acumulada de otras vidas. Luego también puede ser que la contestación, dependiendo para qué temas, te las dé tus guías espirituales, tus ángeles, como quieras llamarlo, ¿vale? Hay gente que no querrá oír esto, le parecerá cachondeo. Bien, cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿eh? Yo creo que sí que hay ahí unas entidades que no podemos ver y que se pueden comunicar con nosotros a través, por ejemplo, de la radiestesia. Hay otros muchísimos métodos de comunicación, pero yo practico con la radiestesia, ¿eh? Ahora bien, hay que llevar mucho cuidado porque a veces pueden responderte no entidades de luz, sino entidades del bajo astral. No tiene nada que ver entidades del bajo astral con las entidades de luz, ¿vale? Las entidades del bajo astral son aquellas almas que no han cruzado la luz, no han llegado, como yo le llamo, al origen, al cielo, y cada religión tiene su nombre, ¿vale? Yo le llamo el origen. Y bueno, ¿cómo sabemos si nos responde una entidad de luz o del bajo astral? Pues para eso necesitas mucha práctica. No recomiendo a ninguna persona que no tenga la suficiente práctica utilizar el péndulo para hablar con entidades. No lo recomiendo porque he tenido muchos alumnos que, bueno, no me han hecho caso y en lugar de hablar o comunicarse con una entidad de luz, pues les contestaban entidades del bajo astral y bueno, les mentían, les manipulaban, porque las entidades del bajo astral son aquellas almas que están perdidas, que viven en un mundo entre el nuestro y el cielo, o el origen, o como quieras llamarlo, y ahí se quedan con sus emociones negativas y bueno, no están bien y claro, no te van a contestar como Dios manda. Es que es un tema muy delicado. Por ello pido
que si alguien utiliza el péndulo para comunicarse con el mundo espiritual, lo primero que debe hacer es estar lo más equilibrado posible internamente. Y para ello debes trabajarte muchísimo. Debes meterte para adentro, descubrir qué emociones tienes ahí y has traído de otras vidas. Tienes que mejorar y ponerte manos a la obra para estar lo más equilibrado energéticamente posible. Si no, no vas a tener éxito ninguno. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, eres una persona que tiene mucha rabia interna, odio, ira, esa energía lo que va a atraer son entidades con ese tipo de emociones, o sea, las del bajo astral. Así pues, sí que recomiendo que si quieres trabajar, comunicarte con entidades de luz, estés lo más equilibrado posible. Y bueno, creo que no tengo más que explicar. Si tenéis dudas, que seguro que más de una persona las tendrá, mandadme algún correo y yo intentaré ayudaros, cualquier duda que tengáis. Quiero deciros que este canal sobre todo lo he creado para ir enseñándoos a manejar el péndulo en relación con el mundo espiritual. Iremos muy poquito a poco. En los próximos vídeos os iré enseñando cómo lo hago, qué tipo de preguntas hago, cómo me responden ellos y otras tantas cosas que seguro que ahora mismo os estaréis preguntando, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención y espero poder ayudaros en este tema. Muchas gracias.